5432. Vamos a platicar con don Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, a quien le doy las gracias por la oportunidad de platicar con usted y la bienvenida a este programa Cosechando Historias. Don Osvaldo, ¿cómo van las negociaciones entre Senacica y USDA en el tema de los estatus sanitarios que impiden precisamente, como el día de hoy se inaugura estas ferias, las exposiciones donde se promueve y se comercializa el ganado? Sí, muchas gracias, Néstor. Gracias. Y bueno, saludando a través de este medio a todos los que lo siguen y participan, y desde luego los ganaderos. El tema que me comentas, desde luego, es hoy uno de los más importantes en la agenda de la Confederación, y efectivamente la autoridad responsable en México, que es Senacica, de SADER, ha estado pues ocupada también. Estamos en coordinación con la institución, ocupada procurando el que haya una reconsideración y más bien un reposicionamiento de parte de EIFIS, USDA, sobre todo con respecto al reconocimiento del sistema o el modelo de actos libres y principalmente actos libres certificados, que es un sistema absolutamente oficial en México, que precisamente permite la movilización entre regiones independientemente del estatus sanitario que tengan, bajo el sistema de reconocimiento del USDA para efectos de exportación a Estados Unidos de ganado en pie. Esto lamentablemente ha sido un proceso lento, toda vez que cuando el USDA, como todos lo sabemos, publicó en Estados Unidos su nueva regla de tuberculosis, la extrapoló pues para aplicarla para efectos de la exportación de ganado hacia su país de México, de manera puntual y literal, lo cual llevó a la reclasificación de diversas regiones, reclasificación o más bien desacreditación para diversas regiones o estados en el país, cosa que también se está tratando de solucionar en el largo plazo. Habrá que hacer visitas y recalificarlas. En eso, en principio, hay acuerdo. Pero esto también, al no reconocer el sistema de los actos libres certificados, ocasiona precisamente situaciones como esta, en donde ganado de zonas hoy sin acreditación, aún teniendo los ranchos, algunos ranchos, ese acto libre certificado, no puedan transitar hacia zonas A, como decimos comúnmente. Entonces, ciertamente es una contrariedad que estamos enfrentando y que lamentamos mucho, y al mismo tiempo estamos trabajando. Insisto, la mejor manera es seguir coordinados y trabajando juntos y junto con la autoridad para que haga su gestión ante el USDA. La última noticia que tengo directamente de parte del director en jefe de Senacica es que en los próximos días tendrá una reunión muy importante con su contraparte en Estados Unidos, en donde se espera, lleva obviamente en la agenda de discusión este tema, que nosotros esperaríamos que pudiera tener una pronta solución. Voy a hacer varias preguntas, usted toma la que convenga en lo inmediato. Sí. Primero, ¿cómo queda configurado el mapa zoosanitario de México? Segunda, esta decisión fue unilateral. Solamente, usted lo dijo, de AFIS, de USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero sabemos que la Confederación ya metió las manos, o sea, no se ha quedado con los brazos colgados. ¿Qué ha hecho la Confederación para defender o para desarrollar su papel, que es de defensa de los legítimos intereses de los ganaderos mexicanos? Y por último, como decía al principio, estas decisiones impiden, en función de la configuración del mapa zoosanitario en México, el desplazamiento y la comercialización.
Sí, a ver, dos acciones fundamentales de parte de la Confederación. Una fue en su momento poner en su debida dimensión el hecho de que fue una medida unilateral, porque la Confederación, y junto con muchas uniones del país, principalmente de las regiones exportadoras, de siempre participa en las reuniones del Comité Binacional de Tuberculosis, y ciertamente el modelo de regionalización era pues una idea o un proyecto que en algún momento se había comentado, pero que se había suspendido por diversas razones. Tan es así que el sistema o el programa más bien de visitas se continúa desarrollando durante muchos años. Tardó esta regla en Estados Unidos alrededor de 5 años en terminar su aprobación. Entonces fue abrupta y unilateral la aplicación de la medida. Y bueno, esto fue como primera medida de parte de la Confederación, el convencer o más bien confirmar la posición de la autoridad mexicana, en este caso Senacica, en el sentido de que así era, de que era una arbitrariedad la que estaba cometiéndose, lo cual fue reconocido oficial y públicamente por la Secretaría de Agricultura en México, y manifestado así tanto a los medios como a la propia autoridad norteamericana. De ahí en adelante ha venido un proceso de reuniones en donde, sí hay que decirlo, hasta el momento no hemos tenido ningún resultado, sobre todo para que se reconsidere en su totalidad o en su generalidad esta medida. Y la otra acción fue también solicitar por la vía de los productores, por la parte privada, también el conocimiento y la solidaridad de los ganaderos norteamericanos, que en este caso la National Cattlemen Beef Association es el organismo hermano o nuestra contraparte en Estados Unidos, que generalmente nos apoya, y ciertamente están ellos conscientes del problema y también tratando de influir en su autoridad, dígase el USDA. De ahí en adelante, lo que yo siempre he dicho, ciertamente nos causa muchos trastornos, inconvenientes, pero este mapa zoosanitario, como bien lo señalas, hoy por hoy sí nos debe llevar a ser un poco ingeniosos y a tener que hacer lo que ahora se está haciendo en el caso del cebú. Regionalizar, hacer un evento para zonas A donde se pueda mover ganado y hacer otro en zonas B. Lamentablemente esto a lo mejor limita muchas cosas, pero es la forma en que ahorita lo podemos hacer. Y la otra, yo sí no descarto la posibilidad de que tengamos un resultado positivo, cuando menos en el tema de hatos libres. La recertificación de algunas regiones en los estados para efecto de exportación de ganado, eso será quizá un tema de más largo plazo, pero esto sí es algo importante, sobre todo porque el sistema de hatos libres certificado es un sistema oficial en México y se está viendo trastocado y desconocido, pues desestimado por la propia autoridad norteamericana al no reconocerlo. Entonces, por lo pronto yo insistiría en que no debemos de dibujarnos, no debemos de perder de vista que, para empezar, la Confederación, las uniones ganaderas, las asociaciones de registro, todos somos organismos de colaboración, no somos autoridad. Sí. Dependemos de la autoridad para ciertas cosas o para muchas cosas, entre ellas estas, renegociar con la contraparte norteamericana, y por ello es que necesitamos seguir trabajando unidos. En ese sentido, nosotros estamos con el secretario de Agricultura y particularmente con el doctor Javier Trujillo de Senacica en constante comunicación y tratando pues de que logremos avanzar y tener los resultados lo mejores posibles lo más pronto.
Hay otro tema, ¿no? Hay que recordar que finalmente este modelo de certificación aplica para la exportación hacia Estados Unidos. Sin embargo, es interés prácticamente de los ganaderos de todo el país el tener esa acreditación para exportar. Por lo tanto, ahí es donde se tiene que poner sobre la mesa, porque también existe una norma mexicana de tuberculosis que a veces se complementa, pero no coincide totalmente con los lineamientos del USDA. Entonces hay que ser lo suficientemente inteligentes como para poder interpretar lo que es una cosa y lo que es otra. Se pudiera quizá pensar en que alguna región dijera, bueno, yo voy a aplicar, o algún estado dijera, yo aplico sencillamente la norma de tuberculosis mexicana, pero si no coincide con los lineamientos del USDA, entonces a lo mejor en el futuro pudiera haber problemas para mantener o obtener o mejorar el estatus sanitario. Ahí es donde no hay que perder ahora sí que la serenidad, por lo pronto, para seguir gestionando y podamos encontrar una solución conveniente para todos. Como usted lo mencionó, ustedes son un organismo colaborador o de colaboración con la autoridad, no son una autoridad para resolver o para promover la solución a un conflicto, a un problema, pero se puede ir la Confederación. ¿De qué manera puede garantizar que puede ir de las palabras a los hechos? Porque recordamos que ustedes enfrentaron un problema y lo ganaron en la Organización Mundial de Comercio con la ley CUL, en Estados Unidos, en México la ley de etiquetado, donde ustedes la ganaron en favor de los ganaderos mexicanos. Sí. ¿De qué manera se puede garantizar que van de las palabras a los hechos? Muy buena pregunta. Independientemente de la gestión y de la búsqueda de la solución de carácter técnico entre la autoridad estadounidense y mexicana, dígase USDA, Secretaría de Agricultura o APHIS, Senacica. Hay otros medios, definitivamente, incluso hemos estado también ya en comunicación con la Secretaría de Economía, que es la competente precisamente para iniciar o intervenir para combatir lo que se podría en su momento quizá configurar como una barrera no arancelaria. La Secretaría de Economía, a través de su área especializada, ya también está completamente enterada, tiene todos los elementos, incluso en el propio TEMEC actualmente en vigor están identificadas algunos lineamientos y algunos instrumentos que aplicarían o serían aplicables, pues, para también combatir, incluso en una controversia, en un panel o una mesa de controversia, esta situación. Todavía no hemos llegado a ese punto porque precisamente estamos tratando, así lo acordamos con el secretario de Agricultura, estamos tratando de agotar la instancia técnica, lo que sería la parte técnica. El otro es un instrumento, es un recurso válido, pero lo que sí es de largo plazo. Cuando ganamos afortunadamente el caso de CUL, ley de etiquetado, fue un proceso de 6 años. Que bueno, también en el Inter a la ganadería mexicana nos costó también mucho dinero, pues, en sacrificio, sobre todo en precio del ganado de exportación a Estados Unidos. En fin, pero también ese recurso lo estamos contemplando. Muy bien. Finalmente, señor Cházaro, ¿cómo quedan entonces las zonas? Zona A, ¿qué estados incluye? ¿Dónde se puede movilizar como un área común? Los estados que no fueron reclasificados, dígase desacreditados, siguen igual, como es el caso, por ejemplo, de Veracruz, que tiene una región A y otra B, siguen igual porque no entraron en el paquete de reclasificación. Hay otros estados que
que con la reclasificación la región A que tenían la perdieron y entonces quedaron sin ninguna región acreditada, y esos son los que están más limitados. Fueron entre estados o regiones, fueron 11 las que se degradaron, por así llamarlo, respecto al estatus. Y bueno, el resto del país sigue igual que como estaba antes. La verdad es que finalmente, hay que decirlo también, esas regiones desacreditadas tampoco se distinguen por su volumen de exportaciones, porque la mayoría concurren al mercado nacional. Realmente en la exportación de ganado ya se hizo la estimación, a lo mejor estaríamos hablando quizá de menos del 10%. La exportación, las zonas exportadoras siguen íntegras y está funcionando. Entonces, aquí realmente el perjuicio es el que con esta medida sí se desestimó y se echó a la basura prácticamente años de trabajo de esas regiones que sí habían alcanzado una acreditación, la posibilidad de exportar, aunque sea poquito, el plus en el valor del ganado que trae una acreditación, porque aunque sea para mercado nacional, pero vale más el ganado que tiene estatus para exportar, de región que tiene estatus para exportar. Y adicionalmente, por último, lo que se trastoca, sobre todo para la ganadería de registro, en el tema de los datos libres. Entonces, ese sería el panorama, o más bien el mapa sociosanitario, como tú lo denominas. Muchas gracias. Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. ¿Va a haber evento de asamblea de la Confederación, la Convención Nacional Ganadera para este año? Convención como tal no, tuvimos ya el día 14 de mayo nuestra asamblea informativa, fue en la Ciudad de México, fue híbrida, la mayor parte se conectó, fue virtual, o sea, para cumplir con el reglamento. Ya tuvimos nuestra asamblea, pero estaríamos esperando que se lleguen los tiempos en que se pueda hacer una convención como la que acostumbramos, de mucha convivencia y de gran participación. Y bueno, sigue enlistado Tamaulipas porque es el que quedó pendiente. Se refrendó, ¿verdad? Sí, pues nosotros somos gente de palabra y los ganaderos están de acuerdo que cuando reiniciemos va a ser pues con el estado que estaba comprometido. Muchísimas gracias. Sí al arete sin higa, sí al arete sin higa. Gracias, Néstor. Gracias, muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Nosotros